Veamos si podemos dibujar la estructura molecular del butil ciclopentano. Ciclopentano, muy bien. Y como lo hemos estado haciendo en los videos anteriores, simplemente tenemos que descomponer este nombre para tratar de analizar cada una de sus partes y poder dibujar la molécula correcta. Entonces, primero nos fijamos en la terminación y nos dice que esto es un alcano, es decir, esto nos dice que son puros enlaces simples entre los carbonos, ¿verdad? Enlaces simples. Muy bien. Ahora, vámonos con la siguiente parte. Esto nos dice pent. Eso significa 5 carbonos, ¿verdad? Tenemos 5 carbonos en nuestra estructura principal. Y finalmente, o bueno, casi finalmente, tenemos el prefijo ciclo, que significa que estamos en un anillo, ¿verdad? Entonces, estamos en un anillo de 5 carbonos con puros enlaces simples. Entonces, déjenme ir dibujándolo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos el ciclo, ¿verdad? Debería hacerlo un poquito mejor. Ahí está. Y ahora sí cerramos el ciclo. Muy bien. Entonces tenemos un ciclo de 5 carbonos y nos dicen que tiene un grupo R, digamos, o más bien un grupo alquilo, que es el butil, ¿verdad? Y si recordamos qué significa el prefijo but, pues podemos recordar que met era para 1, et era para 2, prop era para 3 y but era para 4. Entonces tenemos un grupo de 4 carbonos que se ramifican de esta estructura, ¿verdad? Entonces, ahora nos podríamos preguntar, sí, bueno, tenemos un grupo alquilo, que es el butil, que está unido a esta estructura, pero ¿a cuál carbono de esta estructura es en donde va a estar unido? Y si te das cuenta, realmente no importa, esta estructura es simétrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi butilo, ahí está, simplemente lo puedo unir a cualquiera de ellos, ¿verdad? Va a ser exactamente equivalente. Entonces aquí tenemos justamente el butil ciclopentano, ¿verdad? Ahora bien, en realidad no importa dónde lo pongamos, eso importaría si tuviéramos más de dos grupos ramificándose, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta misma estructura, digamos algo así? Ahí está el mismo ciclopentano, ¿ok? Más o menos. Pero digamos que, ¿qué tal si no nos estamos uniendo al primer carbono de esta cadena? Es decir, que tengamos algo así, y que nos estemos uniendo en el segundo. Muy bien, entonces para este tipo de cosas necesitamos poder distinguir entre estas dos moléculas, ya que teniendo esta estructura de aquí o teniendo esta estructura de acá nos da esencialmente dos moléculas distintas, ¿verdad? En esos casos los químicos se la han arreglado para poder diferenciar de estos dos. Por supuesto, vamos a tener dos tipos de, digamos, nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura va a ser la nomenclatura común y que es esencialmente la que vamos a estar viendo en esta primera parte del video, y la otra es la nomenclatura sistemática. Vamos a ver un poquito de la nomenclatura común. Para la nomenclatura común, esta primer molécula es el butil ciclopentano, es decir, está unido en el primer carbono de nuestra cadena de ramificación, digamos, de este grupo butilo, ¿verdad? Para la segunda, pues definitivamente vamos a tener un ciclopentano, déjenme ponerlo aquí. Vamos a tener sí un ciclopentano, pero vamos a tener un butil, bueno, de hecho, ese sí lo tenemos un butil, ok, tenemos un grupo butilo, y como está unido, digamos, a un carbono, y ese carbono a su vez está unido a otros dos carbonos, le vamos a llamar sec-butil. Sec-butil, ¿verdad? Y en ocasiones simplemente para poder simplificar esto, lo ponen como S-butil, ciclopentano, ¿ok? Ciclopentano. Entonces, digamos, el nombre común o la nomenclatura común para esto sería, en este caso, este sí es el butil ciclopentano, pero para el segundo sería el S-butil ciclo
ciclopentano. Muy bien. Ahora, inmediatamente viendo esto, tú podrás imaginar que no son las dos únicas formas de poner este grupo butilo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal que tenemos esta misma estructura del ciclo? Ok, más o menos ahí está nuestro ciclo de 5 carbonos, pero digamos que este grupo butilo, o este tendría que ser, si queremos acomodar de otra forma 4 carbonos, podría ser de esta forma, haciendo como una especie de patita, ¿verdad? Entonces, si unimos esto a nuestro ciclo de 5 carbonos, a nuestro ciclo pentano, también tendríamos una especie de butil ciclopentano. Pero a este, ¿cómo le podríamos llamar? Pues si por ejemplo a este le pusimos sec butil ciclopentano, yo por ejemplo puedo recordar sec como que está unido a no sé, quizás secundario me suena a 2, ¿verdad? Entonces, este estará unido a otros 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo creen que se llame? Pues esencialmente se va a llamar terbutil. Chin, es ter, terbutil, terbutil ciclopentano, ¿verdad? ¿Cómo podrían acordarse? Pues no sé, el ter suena a terciario, que suena a 3, ¿verdad? Entonces, este está unido a otros 3, además del ciclo, por supuesto. Entonces, este sería el nombre común para esta molécula, ¿verdad? Este, digamos, esta ramificación es ter-butil. Ter-butil. Este de acá sería sec-butil. Sec-butil, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como podríamos asignarle el nombre a estas moléculas. Y nuevamente no es la única, digamos, estructura que podemos dibujar. Por ejemplo, podemos poner nuevamente nuestro pentano. Ahí está nuestro pentano, ¿verdad? Y podríamos incluso poner esta misma estructura, o más bien algo, digamos, de este estilo, ¿verdad? Como una especie de triedro o no sé, algo así, ¿verdad? Ahí lo tienen. Entonces, este también tiene un nombre y este, digamos, esta estructura de aquí se le conoce como isobutil. Isobutil. Este no lleva guión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el nombre común para esta molécula completa? Pues sería el isobutil, isobutil ciclopentano, ciclopentano. Muy bien, entonces esta es la nomenclatura común para estas distintas moléculas. No lo sé, quizás para este último podrías pensar que uno de los extremos de esta molécula está unido a la cadena principal, mientras que la otra se ramifica. Muy bien, entonces es una forma de pensar el isobutil. Ahora bien, la otra forma de nomenclatura es la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Sistemática. Ahí lo tienen. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura sistemática? Pues esencialmente vamos a considerar estas ramificaciones como si fueran una cadena, como si fueran una cadena de las que hemos estado viendo, y así simplemente vamos a ponerle la terminación il, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Por supuesto, para la nomenclatura sistemática, este seguirá siendo el butil ciclopentano. Sin embargo, para esta segunda, vamos a pensar en la cadena más larga que comienza en este, digamos, punto donde se une a la cadena principal. Entonces nos fijamos cuál de estas dos posibles es la cadena más larga, que en este caso sería la que va hacia la derecha, ¿verdad? Esta sería nuestra cadena más larga. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres átomos de carbono. Entonces eso corresponde a una especie de o algo que empiece con prop, ¿verdad? Prop es para 3 carbonos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos un propil, pero que en el primer carbono, en este primer carbono, se le une un grupo metilo. Entonces vamos a tener un 1 metil propil y justamente eso corresponde únicamente a esta estructura y eso nos va a hacer que le pongamos un paréntesis. Muy bien, el paréntesis nos indica cómo es esta estructura, ¿verdad? Y simplemente le agregamos la cadena principal. La cadena principal pues es un ciclopentano, ¿verdad? Ciclopentano. Muy bien.
Vamos a hacer el segundo ejemplo, ¿verdad? O quizás sea más fácil este ejemplo. Vamos a hacerlo. Este de aquí nos fijamos en el punto en donde se une a la cadena principal y nos fijamos en la cadena más larga. En realidad da lo mismo cual nos tomemos. Por ejemplo, podemos tomarnos esta que va hacia abajo. Ahora enumeramos los carbonos. Este es el 1, el 2, el 3. Entonces, puedes darte cuenta que nuevamente tenemos un propil. Pero ahora estamos agregando un grupo metilo en el segundo carbono. Entonces sería 2 metil, todo esto entre paréntesis porque esto representa únicamente a esta estructura y esta estructura está unido al ciclopentano. Entonces esto es ciclopentano. Y nuevamente no es necesario decir dónde se está uniendo en esta cadena porque es simétrico, ¿verdad? Vamos a ver el último ejemplo. En el último ejemplo, ¿cuál sería la cadena más larga que pueda empezar a partir de este punto? Pues en realidad no importa, ¿verdad? Cualquiera de estos tres tiene la misma longitud. Por ejemplo, podemos tomar este. ¿Y este qué es? Pues es un etil, ¿verdad? Tenemos un etil y que se están uniendo en nuestro primer carbono dos grupos metilo. Entonces, tenemos dos grupos metilo, ambos en el primer carbono. El primer grupo metilo está en el primero y el segundo también. Por eso es que ponemos 1,1. Y luego ponemos metil, pero en realidad son dos, así que ponemos dimetil, ¿verdad? Dimetil quiere decir dos metilos. Y ahora esto corresponde únicamente a esta estructura que está unido a un ciclopentano. Muy bien. Entonces, ahí lo tienen. Espero que esto no te haya confundido mucho. Yo creo que si repites el video una y otra vez y practicas con tus propios ejercicios, verás que la forma sistemática de nomenclatura es muy lógica. Y de hecho, si tienes más de 6 carbonos en este grupo, casi siempre tienden los químicos a usar la nomenclatura sistemática.